Hola amigos, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestros devocionales y hoy tenemos inicio de mes y, y hoy tenemos un tema yo creo que es de lo que habla todo el evangelio, del corazón de Dios por su pueblo escogido. Hoy vamos a ver un fragmento de lo que es Amós y nos vamos a centrar en Amós 5:24. Amós 5:24. Y escucha con atención esta parte, ¿sale? Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Te lo vuelvo a leer. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque tú nos llevas a permanecer en tu rectitud, Señor. Porque a pesar de las cosas que nos puede ofrecer el mundo, Señor, tú estás con nosotros para dirigirnos por el camino correcto. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pido que seas tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Te lo vuelvo a leer. Amós 5:24. Pero corra el juicio. ¿Corra qué? El juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Así que, mira, Amós fue el primero de los profetas escritores que surgieron del siglo 8. sus, sus, sus implacables, le podemos decir así, sus implacables denuncias fueron pronunciadas cuando Jeroboam II ocupaba el trono de Israel. Pero ¿qué aconteció en ese momento? Mira, cuando está, cuando está Jeroboam II, sucede algo bien, es más, la misma palabra lo describe como algo exitoso. ¿Por qué? Porque este hombre, a través de Dios, a través de, ahora sí que impulsado por Dios, escucha bien lo que te estoy diciendo, ¿eh? Eh, eh, Ahora sí que de la mano de Dios, él está dando tomado hasta ese momento, ¿eh? Hasta ese momento. Él recuperó todos los límites territoriales desde los tiempos, desde los reinados de David y Salomón. Había traído paz, prosperidad y la prosperidad había traído lujo. También había un florecimiento religioso y los santuarios locales estaban colmados de adoradores. Bueno, lo que podemos ver aquí es que Jeroboam hasta este momento, pues estamos viendo que todo iba como, ahora sí que como Dios nos manda. Todo iba como Dios les indicaba a los reyes en esos tiempos. Hey, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que cuidar tus territorios, tienes que cuidar a la gente, tienes que hacer que los templos, que esos santuarios estén llenos de adoradores. ¿Sí? Pero acontece algo bien tremendo en esta parte, porque viene una paz, pero no esa paz de la que sobrepasa todo entendimiento, sino viene una paz, viene un adormecimiento, viene, le quiero mostrar, lo quiero decir de esta manera, viene una ociosidad, una tranquilidad extrema que sucede lo siguiente, que cuando estaba aconteciendo esto, también estaba sufriendo una profunda decadencia social y moral. Amós observaba que en cada una de las esferas de la sociedad males debían ser expuestos. O sea, él estaba viendo que todo lo que estaba sucediendo mal. De hecho, si tú lees, empiezas a leer de Amós 1, 2 y 3, te vas a poder dar cuenta de todo lo que estaban haciendo y Amós hablando a través del Amós, Dios hablando a través de Amós, les está diciendo, hey, por cuanto está todo esto los voy a destruir, por cuanto está los voy a destruir. Y, en esta parte viene algo que en lo personal
digo, sí me gusta, me agrada mucho, porque si hace las cosas mal, se te va a decir. Si estás haciendo las cosas incorrectamente, Dios dice, hey, no los vamos a quedar así, o sea, tenemos que hacer algo, ¿sí? O sea, si tú cometes una falta, o sea, te va a evidenciar y te va a decir, ¿por qué? Porque tenemos un Dios recto, tenemos un Dios justo, no tenemos un Dios permisible, tenemos un Dios que le gusta que las cosas se hagan bien, porque las leyes, si él escribió en el monte la ley, la Torá, déjame decirte algo, si lo hizo es porque le gusta que se cumplan las cosas, les gusta el orden, les gusta que las cosas se hagan como deben de ser, ¿sí? ¿A cuánto nos gusta eso? Que en nuestra casa nuestros hijos hagan las cosas como queremos que sean. A ver, ¿a cuánto les gusta eso? Hasta los que no abrieron su cámara, a ver, levanten su manita. Yo creo que todos nos gusta que nuestros hijos vayan por el buen camino, o alguno hay aquí que me pueda decir, hey, a mí me gusta que mis hijos vayan por el camino. No creo, nadie, a nadie. Y te lo puedo decir así, ya, sin excepción de nadie. Ahora, ¿cuánto más el Señor? Nosotros tenemos un Dios que es un Dios justo, es un Dios fiel, es un Dios proveedor, es un Dios que va delante de nosotros, pero, dijera mi hermano Chuchito, pero tenemos un Dios que es extremadamente, que dice, hey, las cosas son así. Y a través de los ojos de Amós, Dios está viendo, yo estoy viendo que están destruyendo mi pueblo, yo estoy viendo que están abusando de mi pueblo, estoy viendo que al que tiene le quita, al que ya había sido prosperado le es mermada las cosas. Y ¿sabes qué? A mí me recuerda de los tiempos de Moisés cuando el Señor saca a su pueblo. Y él está viendo con lo que está aconteciendo con el pueblo. Él está viendo lo que cómo está sometido su pueblo a los pies de Egipto. Y al Señor no le gusta eso y lo saca de ahí. Y mira, y Amós, en el libro de Amós, nosotros podemos ver una similitud extrema. Pero aquí acontece algo todavía aún mucho mayor. ¿Por qué? Porque aún dentro de los templos, aún dentro de ese lugar donde se tiene que adorar, se está comerciando, se están pisoteando los derechos de los pobres en las cortes, ya que la justicia debía de ser comprada con sobornos. Y digo, y si tú lo ves en la actualidad, estamos viviendo lo mismo, ¿sí? Porque ahorita a mí me ha tocado ver situaciones con personas que luego a veces dicen, pues es que él no lo hizo y está aquí, está este y está el otro, pero si tú llegas con dinero, te pueden voltear eso, ¿sí? Y es algo de lo que se estaba viviendo en ese momento, pero yo creo que algo de lo que se estaba viviendo, yo veo el libro de Amós como una profecía de estos tiempos, de lo que estamos viviendo en estos momentos. Y yo te voy a invitar cuando termines de aquí de leer, no te va a tomar mucho tiempo, no te va a llevar más de 10 minutos. Si a mí me tomó 15 que leo lento, a ti te va a tomar 10 minutos. Lee del Amós del 1 al 3 y te vas a dar cuenta de lo que estaba aconteciendo. Y si tú lo ves a la luz de lo que estamos viviendo hoy, prácticamente estamos viviendo lo mismo. Prácticamente el Señor nos está evidenciando y nos está diciendo, oye, Señor, ¿a poco lo escribiste en el siglo 8? Lo estás escribiendo ahorita en el siglo 21, pero después de Cristo, no antes de Cristo. Mira, continúo. Esto es en el versículo 12. Dice, los magistrados pisoteaban el derecho de los pobres en las cortes, ya que la justicia debía ser comprada con sobornos. En el capítulo 8, versículo 5, los mercados de los comerciantes abundaban en las prácticas de que achicaremos la medida y subiremos el precio. Ahora sí que los kilos de 900 gramos, pero ya no solamente el kilo de 900 gramos.
sino que si costaba 15, el kilo de tortilla creo que ahorita vale 20, imagínate que ahorita lo quieren dar a 25 y solamente 800 gramos, 900 gramos, o sea, por eso te digo que es algo profético de lo que estamos aconteciendo hoy y es algo que se ve y es algo que es normal para la sociedad. Es algo que mucha gente ya se acostumbró a vivir de esa manera. En los capítulos 4, en el 6, fíjate, en sus mansiones los ricos se entregaban a vivir en el lujo, a comer y a beber, a la vez que ignoraban la situación de los pobres. Mira, Jesús dijo, un solo mandamiento les doy. Amen a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Nosotros que somos ricos en espíritu, nosotros que somos hombres y mujeres que estamos conectados con la presencia del Señor, nosotros no podemos ver la situación de los demás y quedarnos callados. No podemos ver a los demás y decir, hey, no está pasando nada. No tiene nada que ver, pero es un contexto de lo que se estaba viviendo y de lo que sucedió en el holocausto, en Amish. No sé si recuerdas, pero cuando es lo del holocausto, tomaban a los judíos y los llevaban a la cámara de gas. Ahorita no tengo no tengo el nombre de la iglesia, pero había una iglesia que estaba al rumbo de los campos de concentración. ¿Y sabes qué hacían? Para no escuchar los gritos, subían las adoraciones para hacer oídos sordos. Tú y yo no podemos hacer oídos sordos. Tú y yo no podemos hacer como que no vemos, como que no está sucediendo nada, como que no pasa nada. No podemos hacer eso. El Señor nos entregó la vida aquí. Y como nos entregó la vida y tú y yo tenemos la oportunidad de escudriñar la palabra de Dios, no podemos permitir que alguien que no conoce de la palabra sigue viviendo en eso. Y es más, si tú tienes una posición de ser jefe, si tú tienes una posición de ser dueño de algún negocio, tú tienes ahí la oportunidad, tú y yo tenemos la oportunidad ahí de ser hombres y mujeres que podamos bendecir. Yo sé que la gran mayoría de los que están aquí conectados, este, son comerciantes, trabajan en el comercio ahí en Tepito. Y muchos de ustedes son jefes, son dueños de su mercancía. Y tienes a gente que está debajo tuyo. O sea, tenemos la oportunidad de ser de bendición, no solamente de tratarlos como esas personas que están trabajando para nosotros, sino de ser esos hombres y mujeres que podamos bendecir sus vidas y que puedan ver el rostro de Dios y que puedan ver la rectitud y que puedan ver en medio todo lo que está aconteciendo, todo lo que está sucediendo mal dentro de ahí, que puedan ver en ustedes, en nosotros, puedan ver algo diferente. Decir, Dios sí existe porque lo estoy viendo en él, lo estoy viendo en ella. En medio de la aflicción, así lo dice el Señor en el libro de Éxodo, la aflicción de mi pueblo. En medio de ese tormento que está viviendo la gente, tú puedes llegar como ese Moisés, tomar al pueblo y sacarlo de esa esclavitud, de esa opresión. ¿Y sabes cómo sucede? Con las palabras de Jesús. Amen a su prójimo como a sí mismo. Así como te amas tú, así como amas a tus hijos, así ama a los demás. Si podemos verlo como un resumen del Evangelio, que es de Génesis a Apocalipsis, se resume en eso.
Tengo todo eso, lo tomo, todo lo que está aquí, lo tomo y lo aplico a mi hermano. Tú y yo debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y por qué te digo esto? En el capítulo 8 versículo 5 dice, y él dice, parafraseado, dice, y en los santuarios los adoradores no hacían otra cosa que esperar el momento para irse, para volver a sus proyectos mundanales de vender y comprar. O sea, estaban tan enfocados en lo que tenían que hacer que nada más estaban esperando a que dijeran el amén en la iglesia y corrieran a hacer lo otro. Mira, mi hermano, te quisiera decir que cualquier parecido con, ¿cómo es? Cualquier parecido con la realidad o con la verdad es mera coincidencia, pero déjame decirte algo, no, el Señor nos está hablando hoy a ti, a mí. El Señor hoy nos está, y por eso te decía al inicio, y te preparaba con esto, Señor, te lo decía en la oración, no permitas que sea yo, pero nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra y nos estamos dando cuenta que son cosas que Amós escribió, que Dios escribió a través de Amós, y que son cosas que estamos viviendo en la actualidad. Estamos tan afanados y tan cegados por lo que está alrededor de nuestro mundo, de nuestro entorno, que nos cega el querer estar conectado con el Padre. Cuando tú y yo estamos conectados con el Padre, nosotros podemos hacer alianzas. Nosotros podemos hacer que esa enemistad se convierta en reconciliación. Es más, los que llevaron la escuela de ministerio saben de lo que les estoy hablando. Es más, uno de los ministerios o el ministerio, yo creo que el más importante es el de la reconciliación. Es el de abrazar, el decir, hey, estoy aquí. Mira, Amós tenía, yo creo que veía y él quería hacer de todo ese pueblo, todo ese reinado tuviera una responsabilidad. Las palabras de Amós fueron juicio, pero porque Dios quería hacer juicio, porque Dios quería, ahora sí que a esos abusadores los quería llevar a su estrado. Porque cuando el Señor permite que sea sometido para ser acercado a sus pies, nos va a quitar todo eso que hay en nuestro corazón, que es el orgullo. El Señor quiere que nosotros nos sometamos bajo Él. Y, y a mí me llama mucho la atención porque Amós agrega el anuncio del inminente juicio sobre Judá e Israel. ¿Y sabes por qué? Porque eran el pueblo elegido por el pueblo del pacto, pero esto les traería castigo, no inmunidad. Cuando tú y yo estamos del lado de Dios, no significa que tengo inmunidad, no, significa que tengo una gran responsabilidad de tomar la Torá y decir, hey, voy a hacer esto y tengo que hacer esto porque es ordenanza de nuestro Padre. El Evangelio no se resume de Mateo, Lucas, Juan, Marcos, no. El Evangelio viene desde Génesis. Y si nos, y yo conozco mucha gente que no nos gustaba. A mí en lo personal no me gustaba leer el Antiguo Testamento porque no manches, me sentía casi, casi que ya me estaba degollando el Señor. Pero sabes que es bien importante darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal.
Y hoy necesitamos levantarnos como esos hombres y mujeres que queremos hacer lo correcto, que queremos hacer ahora sí que la enseñanza del Señor, lo escrito por el dedo de Dios, aplicarlo en nuestra vida. Y fíjate, y termino con esto. Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, escucha esto, ¿eh? No es para tu vecino, no es para el otro que está conectado es para nosotros, ¿eh? Por tanto, los castigaré por todas sus maldades. Aquí está escrito, ¿eh? Amós 3:2. No sé si tienes abierta tu Biblia, pero aquí está escrito. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Mi hermano, necesitamos hacer lo correcto. Necesitamos ir por el camino correcto. Necesitamos ir por ese camino que el Señor nos está mandando. No hacer kilos de 800 gramos, no subir los precios. A mí me da tristeza, pero yo le comentaba a mi esposa, hablábamos de los huracanes que habían pasado últimamente, estos últimos 2 años en Acapulco, y le platicaba yo de los tiempos del Paulina. Te comentaba que en ese tiempo el garrafón de agua costaba, le decía yo que costaba 1 peso, 2 pesos, no me acuerdo bien cuánto costaba. Estoy hablando del 96, 97, por allá. Y en ese tiempo, como no había agua potable, el garrafón, el bidón, este garrafón de 19 litros te lo estaban vendiendo en 50 pesos. O sea, en ese tiempo, te estoy hablando de esos tiempos. Ahora imagínate en estos tiempos, yo le decía a mi esposa, si vale, no sé, si vas al Oxxo y compras uno de Electropura, de Pura, te vale como 51 pesos. Imagínate cuánto costaría en estos tiempos si estuviéramos viviendo eso. O sea, a veces la gente, yo sé que nadie de los que está aquí, pero a veces la gente ve una oportunidad y dice, de aquí me agarro y lo voy a hacer para irme arriba con mis ventas. El Señor no le gusta eso. El Señor quiere que nuestro corazón sea íntegro y sea puro. Y para tener un corazón íntegro y puro necesito tener comunión con el Padre. Necesito pasar tiempo con Él. Porque Dios es un Dios que no miente y no se arrepiente. Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo siente, pero también es un Dios que provee. Es un Dios que nos quiere llevar. Es el único Dios, es el Rey de Reyes, es el Alfa y el Omega, es el principio y el fin de nuestras vidas y nuestras generaciones. Así que hoy necesitamos hacer un escrutinio, hoy necesitamos hacer algo en nuestro corazón. Hay una palabra que a mí no me gusta, pero yo creo que para que me entiendan mejor, es una retrospectiva, algo así se dice. Ver lo que está mal en nuestro corazón. A mí no me gusta esa palabra, pero ver lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Y decirle, Señor, arranca de raíz. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que seas tú evidenciando cada área de mi vida, papá. Que seas tú, Señor, arrancando cada raíz, Señor, que pueda ver en mi corazón. Las que conozco y aún las que no identifico, Señor. Te pido que seas tú, Señor, evidenciándolas en mi corazón, en mi vida, Señor. Porque quiero ser un hombre justo, quiero ser un hombre recto, quiero ser un hombre así como la palabra lo describe del todo. Un hombre, una mujer íntegra, Señor.
porque hoy solamente quiero agradarte y quiero alabarte a ti, Señor. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias por la vida de cada persona que se conectó, papá. Gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores y te pedimos que seas tú, Señor, en ellos. Oramos por sus vidas, oramos, Señor, también por la vida de sus hijos, Santiago y Renata, y declaramos que son esa generación, Señor, que crece, que camina, Señor, que tú estás enseñando, que tú estás adiestrándose para tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaramos que si hay alguna necesidad en alguno de mis hermanos que estamos aquí, Señor, que seas tú supliendo. Y todo lo que sea incorrecto, Señor, tú lo estás quitando. En el nombre de Cristo. Amén.